Hola, hoy tenemos una pequeña reseña o más que todo un pequeño comentario respecto de la película española estrenada en Netflix hace pocas semanas, conocida con el nombre de El Hoyo. Es una película, se puede decir de cierto modo, de un poco de ciencia ficción, ambientada quizás en un futuro distópico. Y bueno, es una película que ha tenido mucha aceptación, que ha tenido mucha popularidad en estos días en que la cuarentena está afectando a gran parte de los países en el mundo. Y bueno, me apetecía hacer esta reflexión sobre esta película desde hace un par de días, desde hace, casi 2 semanas, que fue el momento en que lo vi aquí en casa. Pues yo también estoy encerrado y haciendo cuarentena como muchos de ustedes, supongo. Y bueno, respecto a la película de El Hoyo, es una película que es muy interesante. Ya sobre esta película han habido muchos comentarios, hay muchos youtubers y personas especializadas en cine que han estado conversando y han dado su opinión sobre el tema. Debido a esto, pues no voy a intentar hacer un comentario respecto a lo que significa el final de la historia, al significado de la trama, tal como se presenta en la ficción cinematográfica. Y más que nada mi comentario, mi reflexión va a ir sobre temas puntuales. En primer lugar, quisiera señalar que yo creo que es recomendable que si tú en este momento estás haciendo cuarentena y te sientes muy nervioso, muy atacado de cierta manera por este encierro prolongado y tan difícil para todos nosotros, para todos los que estamos viviéndolo, te recomendaría que si ese es tu situación, si ese es tu estado de ánimo presente, que no es recomendable que la veas. Esto te lo digo así sinceramente, porque si tú en este momento estás nervioso, estás angustiado, la película, más que generarte una sensación de alivio o de solaz tan necesario en estos días, te va a producir más angustia. Porque a pesar de que la película es muy buena, y es una película que yo en circunstancias normales, que no es esta, que no son las circunstancias que estamos viviendo en este momento, en este presente, recomendaría, pues no recomendaría. Al ser un directo, hay algunos errores que se cometen en el lenguaje. Pues sí, la verdad que no es recomendable para una persona que tenga en este momento los nervios de punta o que esté atacado de algún tipo de negatividad totalmente justificada, porque no es normal que estemos así en este modo hibernación, por decirlo de alguna manera, una hibernación social obligada por el fenómeno que nos está azotando a buena parte del mundo. Bueno, dicho esto, yo diría que la película ha sido abordada como una metáfora del capitalismo, como una metáfora del actual sistema económico, político. Yo diría que en realidad esa es una visión que es acertada hasta cierto punto para abordar la película de El Hoyo, pero yo creo que agotarla solamente en esa reflexión, de cierto modo, de crítica al capitalismo, sería un poco reducirla, sería muy reduccionista.
Yo preferiría que quizás se hiciese un análisis de la película, no como una crítica solamente al capitalismo ni a un sistema económico y político determinado, sino sobre una reflexión sobre la condición humana, en realidad. Porque la película y las circunstancias que se plantean en ella son situaciones que se van a abordar en cualquier momento, que van a afectar a cualquier individuo que esté dentro de una sociedad. Si nos ponemos a reflexionar, lo que pasa en el hoyo, lo que está, digamos, aconteciendo en esta película, podría acontecer en cualquier régimen político, en cualquier régimen económico, cultural o ideológico. Porque en cualquier régimen en el que tú vivas, ya sea que sea un régimen pues de capitalista o comunista, un régimen, digamos, de teocracia islámica, siempre va a haber una situación en la cual los individuos van a estar divididos entre una clase dominante, una clase intermedia y una clase pues desprotegida, un segmento de la sociedad que es la menos protegida, la que menos tiene. Y esto es casi les diré que es un fenómeno humano, es algo con lo que la sociedad humana y nosotros como seres humanos estamos viviendo desde el inicio de los tiempos. Y yo creo que no es que sea pesimista, sino que soy realista, es algo que persiste con la propia esencia de la naturaleza humana. El ser humano al desarrollarse en comunidades, al vivir bajo estructuras sociales determinadas, al ser un animal social, como decían los griegos, siempre necesita de esa estratificación social, de esa estratificación política, de estructuras que le permitan vivir en conjunto. Pero esa forma de vivir, esa forma de subsistir que es tan buena para la especie en su conjunto, pues también puede llegar a ser negativa, puede llegar a tener ciertas soluciones no deseadas, circunstancias no deseadas para el individuo como tal. Entonces, esta es una situación que va a existir siempre, va a existir con el ser humano. Y aquí justamente viene mi reflexión sobre el hoyo. ¿De qué va el hoyo? El hoyo es una crítica que se da a un sistema político, a un sistema de organizar la economía, a un sistema social. Y es una crítica que, como acabo de decir, es una crítica que es válida para cualquier sociedad, para cualquier régimen político, económico o cultural que exista. Pues en un sistema comunista, por ejemplo, como el que existe ahora en China, como el que existe en Cuba, como el que existía en la Unión Soviética, siempre hay gente de arriba. Y muchos dicen, no, que el sistema comunista era un sistema igualitario. No, no es así. No es así y nunca lo fue y creo que nunca pretendió serlo. Porque siempre había un grupo privilegiado, un grupúsculo, que desde las esferas, desde la clase social alta, porque también existía esta clase social alta, que era, para el caso del gobierno comunista, pues los burócratas, la gente del partido, del Politburó, constituían una suerte de clase social alta. O sea, existe esta diferencia en un sistema comunista, como también la existe pues en un sistema teocrático de tipo islámico, por ejemplo. Pues ahí
Si bien es cierto, no hay esta burocracia, o quizás sí, pero lo que pasa es que esta burocracia se disfraza bajo un hilo teocrático, ¿no? Bajo una manta teocrática. Se dice que son pues los clérigos, ¿no? La gente iluminada, la gente que interpreta al profeta y que tiene la verdad por encima de todo. Pues existe también, bajo esta interpretación que estoy haciendo, pues esta situación de inequidad social. No es ajena esa inequidad social a un sistema teocrático como el que puede existir en estos países de régimen teocrático fanático, como se les quiera llamar, de origen islámico. Y como puede existirlo, y como creo yo que existe en casi todas las sociedades. Quizás la sociedad menos afectada por este tipo de diferencias podría ser una sociedad tribal, primaria, y aún así yo creo que en estas sociedades primarias y elementales también existiría algún cierto modo de estratificación social y de estratificación económica. Entonces vemos pues que la crítica del hoyo puede ser aplicada a cualquier tipo de sociedad, que exista o que haya existido en el mundo, en el devenir de la humanidad como especie, en este planeta, en este mundo tan bonito y tan diverso que existe, que no deja de ser bello por el tema de que haya inequidades y diferencias. Pero ¿qué cosa es lo sustancial del hoyo? Que creo que es algo que se le ha escapado a muchos de los que hacen críticas sobre esta película. Que la crítica que esboza el hoyo solamente es posible de ser esgrimida desde cierto tipo de sociedades. Desde las sociedades que permiten o que posibilitan que sus ciudadanos hagan crítica al sistema, valga las redundancias que existan en mi discurso. Es decir, el hoyo es un producto artístico que nos genera muchas preguntas, muchas interrogantes, y que incluso hasta nos sugiere una llamada a la acción, una llamada a la solidaridad, una llamada a la compasión. Pero por paradójico que parezca, esta llamada a la acción, esta llamada a la solidaridad, que puede ser invocada para todo tipo de sociedad, como ya dije hace un momento, solamente es posible de ser brindada, solamente es posible de ser realizada en algunos tipos de sociedades, en las sociedades que permiten las críticas, ya sea al sistema social, como al sistema económico o como al sistema político. Vale decir que las enseñanzas, las críticas del hoyo no pueden ser pues puestas de manifiesto y ejercitadas pues en una sociedad de tipo dictatorial comunista como la China, como la que existe en Cuba, como la que existe en Venezuela. Bueno, si es que en Venezuela se puede llamar comunismo a la cosa horrenda que hay en ese país, o como la que hubo en la Unión Soviética y sus satélites. Del mismo modo, tampoco puede ser ejercida esa crítica en una sociedad teocrática de tipo islámico, porque ahí simplemente la verdad es la verdad de los clérigos. La verdad es incuestionable porque ellos tienen la verdad y ellos tienen la verdad y es la verdad. Y no te puedes salir de su verdad porque es la única verdad que existe. No sé si se dan cuenta de la tremenda paradoja que genera el hoyo, que es una llamada a la solidaridad, es una crítica que vale para todas las sociedades, pero que solamente puede ser ejercitada en algunas de ellas. Y pues esto es algo que creo que no se ha reparado en las reflexiones que yo he visto en las redes sociales, en los medios escritos, en los youtubers especializados. Y esto pues como que nos debería llevar a una reflexión muy importante.
En la mayoría de los países latinoamericanos y en España en particular, pues vivimos en sociedades que son pluralistas, sociedades que, si bien sí es cierto, son inequitativas, en las cuales hay desigualdades, en las cuales hay cosas por mejorar, en las cuales hay situaciones que a veces producen náuseas, que a veces nos enajenan. Pero también tenemos que tener en cuenta que estas sociedades nos permiten justamente el derecho a la crítica, el derecho al cuestionamiento. Y yo creo que eso es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado para seguir protegiéndolo, para seguir cultivándolo, y para que pues situaciones como las que están ocurriendo en este momento, en esta terrible situación, en esta terrible circunstancia que nos está tocando vivir a todos nosotros, pues no vengan a minusvalorarse, sino que cultivemos más esa situación de libertad, esa circunstancia de libertad que nos permiten poder hacer críticas al sistema y que nos permite construir una suerte de sociedad más justa, una suerte de sociedad que es imposible que se genere quizás en el futuro, en el tiempo, pero a la que siempre tenemos que tener como paradigma. Y bueno, pues estas son mis pequeñas reflexiones, mi pequeño análisis sobre el tema. Espero que les haya gustado. Es la primera vez que estoy haciendo esta forma de transmisiones. Estoy en este momento practicando con un programa de dibujo que se llama Krita, y más que todo ha sido un poco también probar esta forma de hacer los vídeos. Yo creo que voy a hacer vídeos más frecuentemente de esta manera. Pues nada, pues simplemente quería agradecerles por su atención. Y disculpas por el dibujo que acabo de hacer. No estaba preparado para hacerlo, y yo sé que me ha quedado bien feo, pero bueno, espero que en otras transmisiones pueda conseguir una cosa más lograda artísticamente. Muchas gracias por su atención y será hasta pronto. Hasta luego. Gracias.